Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con lo que es el laboratorio físico sobre los cambios de la materia. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Cuer. Coordinadora de práctica, licenciada Karen Patricia Lozano. Estudiante en práctica, Zaida Bersabet Mayota Moreno. Asignación, laboratorio físico de los cambios de estado de la materia. Grado séptimo, Ciencias Naturales. Objetivos. Identificar los estados y cambios que experimenta la materia. Comprender e interpretar los cambios de estados de la materia. Entender los distintos estados de la materia mediante experimentos prácticos de laboratorio. Estados de la materia. Los estados de la materia son las distintas fases o estados de agregación en los que pueden encontrarse la materia, conocida sean sustancias puras o mezcla. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y de la intensidad de las fuerzas de unión que existan entre sus partículas, átomos, moléculas y iones. Otros factores que influyen en el estado de agregación son la temperatura y la presión. Factores que provocan los cambios de estado de la materia. Tenemos la presión, temperatura y presencia de soluto. La presión es el factor que contribuye al incremento del punto de fusión de las sustancias. La temperatura es cuando se transfiere energía en forma de calor a sustancias sólidas o líquidas. Presencia de soluto es un disolvente que modifica el punto de fusión, ebullición, variando su densidad y hasta la calor. Cambios de estado de la materia. Modificando los cambios de la temperatura y la presión se pueden transformar de estados de agregación de una sustancia, pero sus propiedades químicas seguirán siendo las mismas. Por ejemplo, podemos hervir agua para hacerla pasar de estado líquido a gaseoso, pero el vapor del agua resultante seguirá estando compuesta por moléculas de agua. Los procedimientos de transformación de las fases de la materia suelen ser visibles y los más conocidos son los siguientes. Aquí en esta imagen, jóvenes, vemos lo que son los estados de la materia. Tenemos sólido, líquido, plasma y gas. Cuando se cambia de sólido a líquido es fusión y de líquido a sólido solidificación. También tenemos de sólido a gas es sublimación y de gas a sólido es deposición o sublimación inversa. De líquido a gas tenemos evaporización y de gas a líquido condensación y así viceversa. Muy bien, jóvenes, entonces ahora vamos a continuar con lo que es el laboratorio. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, jóvenes, bendiciones. Estamos aquí de nuevo, vamos a hacer lo que es un laboratorio. El laboratorio, el tema que vamos a hacer son los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia se dan por la temperatura o el calor. Entonces, los estados de cambio de la materia son líquido, sólido, gaseoso y plasma. Los cambios que vamos a ver de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a gas, de gas a líquido y así viceversa. Bueno, vamos a iniciar con el primero y primero que vamos a hacer es ver lo que vamos a usar. Tenemos agua, hielo, mantequilla y vamos a usar la cocina. Son los instrumentos que nosotros vamos a usar. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la cocina. Aquí tenemos hielo en sólido y lo vamos a pasar. Vamos a ver qué sucede, qué cambio se da el hielo que está en estado sólido.
Lo ponemos en la cocina, le dejamos un momento. Ujú, ujú. Entonces, aquí estamos viendo, jóvenes, cómo el hielo que está en estado sólido está pasando a estado líquido. Observen. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama fusión. Porque fusión es cuando un estado sólido cambia a estado líquido. A esto se le llama fusión, jóvenes. Miren, entonces el hielo está totalmente líquido. Ahora, jóvenes, vamos a hacer lo que es otro experimento. Lo que tengo aquí es una sustancia líquida, es agua. La ponemos en un recipiente. Y la vamos a poner a la refrigeradora de 15 a 25 minutos según como esté la temperatura. Bueno, jóvenes, vamos a esperar de 15 a 25 minutos a ver en qué estado aparece el agua líquida que eché a la refrigeradora. Esperemos 15 minutos. Bueno, jóvenes, entonces ya pasaron los 25 minutos. Vamos a ver cómo está el agua que metimos en la refrigeradora en estado líquido. Miren, observen, el agua ya está en estado sólido. De estado líquido pasó a estado sólido. Miren, observen el hielo y a esto se le llama solidificación. Miren cómo se dan los cambios de estado de la materia. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hacer lo que es otro laboratorio. Y aquí lo que tenemos es mantequilla en estado sólido. Lo vamos a poner a la cocina. Lo vamos a poner a la cocina, le ponemos temperatura y vamos a ver cómo la mantequilla de estado sólido pasó a estado líquido. Observen bien, jóvenes, cómo la mantequilla que está en estado sólido está pasando a estado líquido. También tenemos un ejemplo del agua del río. Cuando sale el sol y le da la temperatura del sol, comienza a evaporarse naturalmente. Es otro cambio de estado de la materia. Observemos entonces aquí cómo la mantequilla, estando en estado sólido, pasó a estado líquido. Miren, observen, jóvenes, cómo la mantequilla pasó de estado sólido a estado líquido, y a esto le dijimos que se le llamaba, ¿cómo se le llama? Fusión. Bien, continuamos, jóvenes, con otro laboratorio. Lo que tengo aquí es agua líquida. La vamos a poner en un recipiente. Y la ponemos a la cocina. Le ponemos temperatura y vamos a esperar un momento a ver qué pasa con esta agua. Entonces, jóvenes, observen cómo está el agua que yo puse a la cocina, está evaporizando.
Entonces esto, observen bien, observan cómo está el agua, el vapor del agua. Entonces a esto se le llama evaporización, que pasa de estado líquido a gas. Si yo tengo esta agua en temperatura unas 3 horas, el agua toda se me va a evaporizar. Entonces estos son los cambios que se dan en la materia. El agua toda se me va a evaporizar. Entonces estos son los cambios que se dan en la materia. Este pasa de estado líquido a gas. Miren todo este vapor, como les estoy explicando. Entonces jóvenes, observan cómo está. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta tapadera al agua que tenemos ahí en la cocina, a ver qué pasa. Levantamos levantamos la tapadera y observemos cómo el agua que en estado líquido pasa a evaporización y miren, y luego aparece en estado líquido. A esto se le llama condensación, jóvenes. Bueno, jóvenes, esto ha sido nuestro experimento, nuestro laboratorio. Espero hayan entendido y comprendido lo que son los cambios de estado de la materia. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bueno, jóvenes, ahora vamos a hacer lo que es otro laboratorio. Y aquí lo que tenemos es mantequilla en estado sólido. Lo vamos a poner a la cocina. Lo vamos a poner a la cocina, le ponemos temperatura y vamos a ver cómo la mantequilla de estado sólido pasó a estado líquido. Observen bien, jóvenes, cómo la mantequilla que está en estado sólido está pasando a estado líquido. También tenemos un ejemplo del agua del río. Cuando sale el sol y le da la temperatura del sol, comienza a evaporarse naturalmente. Es otro cambio de estado de la materia. Observemos entonces aquí cómo la mantequilla, estando en estado sólido, pasó a estado líquido. Miren, observen, jóvenes, cómo la mantequilla pasó de estado sólido a estado líquido, y a esto le dijimos que se le llamaba, ¿cómo se llama? Fusión. Bien, continuamos, jóvenes, con otro laboratorio. Lo que tengo aquí es agua líquida. La vamos a poner en un recipiente. Y la ponemos a la cocina. Le ponemos temperatura y vamos a esperar un momento a ver qué pasa con esta agua. Entonces, jóvenes, observen
cómo está el agua que yo puse a la cocina, está evaporizando. Entonces esto, observen bien, observan cómo está el agua, el vapor del agua. Entonces a esto se le llama evaporización, que pasa de estado líquido a gas. Si yo tengo esta agua en temperatura unas 3 horas, el agua toda se me va a evaporizar. Entonces estos son los cambios que se dan en la materia. Este pasa de estado líquido a gas. Miren todo este vapor, como les estoy explicando. Entonces jóvenes, observan cómo está. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta tapadera al agua que tenemos ahí en la cocina, a ver qué pasa. Levantamos la tapadera y observemos cómo el agua que en estado líquido pasa a evaporización y miren, y luego aparece en estado líquido. A esto se le llama condensación, jóvenes. Bueno, jóvenes, esto ha sido nuestro experimento, nuestro laboratorio. Espero hayan entendido y comprendido lo que son los cambios de estado de la materia. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.